¿Qué tal, latinoeuropeos? ¿Cómo estás el día de hoy por ahí? La gran cantidad, la inmensa mayoría de personas que migran desde Latinoamérica a Portugal o a España o a otro país de Europa tienen ya muchos años o algunos años cotizados en la seguridad social de su país. Entonces hay una pregunta recurrente, hay una duda, que es que si esos años van a poder ser contabilizados cuando la persona genere ya la edad suficiente para jubilarse aquí en Europa, en Portugal, en España, que son los dos países que vamos también a ver en esas circunstancias. Es una pregunta muy importante porque así sea un solo año, 2 años, 3 años, es importante que esos años ojalá no se pierdan y pudieran ser utilizados. Pero antes de responder esa pregunta, queremos indicarte que también hay una posibilidad de que revisa antes de emigrar si en tu país de origen puedes tener la posibilidad de cotizar a seguridad social desde el país en el cual emigraste. Ejemplo, saliste de Argentina y vas a vivir en España, en Portugal durante unos años, pero que quizás piensas en regresar. Quizás dices, oye, ¿y si regreso a mi país? Si tengo 15, 18, 20 años trabajados, cotizados y deseo a 5, 6, 7, 8 años regresar a mi país y disfrutar de la pensión, ¿será posible cotizar desde mi país de origen, desde el país en el cual me encuentro? En muchos de los casos sí es. Colombia, como caso mío particular, sé que sí se puede hacer. O sea, yo puedo desde Portugal pagar mis cotizaciones en la seguridad social y con eso seguir incrementando mis años, mis semanas cotizados para tener una jubilación o pensión completa en Colombia. Así que puedes revisar si en tu país de origen, si es Chile, Argentina, Perú, México, el país que sea, puedes cotizar desde Portugal o desde España en tu país de origen. Esa es una de las de esas particularidades que hay que tener en cuenta antes de salir de tu país de origen. Porque si piensas regresar y quizás sea una alternativa, no la dejes de tomar en cuenta. Por otra parte, que también es importante, es el tema de que si tú ya tienes las suficientes semanas, años cotizados en tu país de origen para activar tu jubilación cuando llegue la edad de jubilación, porque recuerda que siempre hay una edad mínima que se debe cumplir, entonces debes, antes de salir de tu país de origen, revisar que todo esté al día para que cuando tengas esa edad la puedas activar y que desde el país en el cual te encuentres, en Portugal, en España, puedas activar y que desde tu país de origen puedan enviarte ese capital y puedas recibirlo aquí en el país en el cual has emigrado. Es algo muy importante porque quizás no necesitas de esa utilización de las semanas o años cotizados en tu país de origen más las que vas a tener aquí en Europa, porque con lo que tienes en tu país de origen sea suficiente para generar tu pensión. Entonces son dos ítems que tienes que tener muy claro y que debes verificar antes de salir de tu país de origen. Si puedes cotizar, seguir cotizando desde Europa hacia tu país de origen para que puedas completar tus cotizaciones y puedas tener una jubilación completa en tu país de origen, o si ya tienes las semanas, puedas verificar si puedes activarlas y si las pueden enviar aquí a Europa para que disfrutes de ellas. Entonces, no dejes de tener eso en cuenta. Ahora sí vamos a lo que es si esas semanas van a poder ser usadas en Portugal o en España para completar tu periodo de jubilación. La respuesta entonces, ya que estás viendo aquí en esta imagen, la respuesta es positiva. Sí vas a poder utilizar tus semanas que cotizaste en tu país de origen, aquí en Portugal o en España, para lograr una jubilación. Pero el país
tu país de origen debe permanecer al Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social. Vamos a ver cuáles son los países que pertenecen a este convenio para que puedas lograr esa suma de tus cotizaciones en tu país de origen. Los países son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Estos son los países latinoamericanos que tienen suscrito el convenio iberoamericano con Portugal y con España. Entonces, si tu país de Latinoamérica no se encuentra en este convenio, en esta lista que te acabo de indicar, lamentablemente no van a poder ser utilizadas tus semanas de cotización aquí en Portugal o en España. Al final del video vamos a ver un caso en particular, que es el caso de Venezuela, que no lo mencioné, pero que tiene una particularidad y mencionemos en los dos países, en Portugal y en España. Veamos aquí en el punto 5 que abarca cuáles son las prestaciones amparadas en este convenio. El convenio se aplica en las prestaciones económicas de la Seguridad Social por invalidez, vejez, supervivencia y accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Entonces vemos que no solamente se refiere a cuando completamos o llegamos a nuestra edad de jubilación, activar esas cotizaciones para recibir nuestra pensión. También si por algún lamentable suceso tenemos invalidez, se va a activar esto. Supervivencia, que es cuando se lo dejamos a nuestros herederos, a nuestros hijos, dejamos esa pensión o a nuestra pareja, ¿verdad? O nuestros hijos cuando son menores de edad, o nuestra pareja, esposo o esposa. Accidentes de trabajo y enfermedad profesional. O sea, está muy bien y muy completo este beneficio para que esas semanas puedan ser usadas en cualquiera de estos casos. Muy bien, entonces ahora vamos a ver ya exactamente cómo sería ese proceso, porque hay unas particularidades que es muy importante conocer. No es una simple suma, sumo los años de mi país de origen más los años de Portugal o los años de España y con eso voy a tener una pensión completa y voy a tener una pensión completa en Portugal o una pensión completa en España. No, hay ciertas particularidades que debemos ver y aquí las vamos a observar. Vamos a ver un ejemplo. El primer ejemplo es un trabajador que ha cotizado 10 años en el estado A, pongámosle allá en Latinoamérica, pongámosle Perú, y 16 años en el estado B, coloquemos aquí en Portugal. La legislación de los estados citados prevé que para el acceso a la pensión de jubilación mínima, porque hay casos en los cuales tú necesitas para una jubilación completa una cantidad de años, pero se puede activar con un piso de cantidad de años, pero no recibirías la jubilación completa. Cada legislación de cada país es diferente. Vamos a ver aquí. El estado A, repetimos que pongamos ejemplo que es Perú, 20 años se necesitan para activar la jubilación. Y en el estado B, coloquemos que es Portugal, se activa con 15 años, cosa que es real, porque la jubilación mínima en Portugal es con 15 años. Si tienes 14 años en Portugal trabajando, no puedes acceder a la jubilación como tal. Tienes que tener 15 años. Va a ser una jubilación mínima, no va a ser una jubilación completa, porque para la jubilación completa necesitas tener 30 años trabajados en Portugal. Entonces, en estas condiciones, la institución del estado A, que es Perú, tiene y que se ve obligada a totalizar todos los periodos de cotización. ¿Por qué? Porque en Perú dejaste 10 años cotizados y se necesitan 20 años para activar tu pensión. Vas a colocar entonces los 16 años que trabajaste en Portugal más los 10 años que trabajaste en Perú. Significa que vas a tener 26 años y con esa condición puedes activar los 20 años mínimos que se necesitan en Perú.
Pero en Portugal, y aquí lo indica, no es así, ya que en el estado B, el trabajador acredita el periodo de acceso a la prestación. No se necesitan en Portugal activar los 10 años que tuvo en Perú, porque con los 16 años de cotizaciones en Portugal pudo activar la cotización y la jubilación mínima, que son 15 años. Entonces, en Perú se debe activar el convenio para sumar los 10 años de Perú más los 16 años de Portugal y con eso poder la pensión de Perú activarla. Pero en el caso de Portugal no es necesario activar esos 10 años de Perú, porque con los 16 años que he trabajado aquí en Portugal me activan mi jubilación mínima, que es de 15 años. Entonces, eso es lo más importante en este punto. Pero y entonces, si solamente trabajé 10 años en Portugal, pongamos un ejemplo, no trabajé 16 años, sino que yo vengo con los 10 años de Perú y trabajé 10 años en Portugal. ¿Qué es lo que pasa? Que la pensión de Portugal, que es la mínima de 15 años, no la voy a poder disfrutar con esos solo 10 años que trabajé en Portugal. Entonces ahí sí Portugal debe activar el convenio y sumar los 10 años de Portugal más los 10 años de Perú para conseguir 20 años de trabajo, 20 años de cotizaciones y con eso activar la jubilación mínima de 15 años en Portugal. Es activar la jubilación, pero no significa que Portugal te va a pagar por 20 años. No es que se suman los 10 años de Perú y los 10 años de Portugal y Portugal te va a pagar a ti una pensión de 20 años de cotizaciones. No es así. Vamos a ver el por qué. Aquí tenemos la regla de la prorrata. ¿Qué significa? La regla prorrata es complementaria de la totalización de los periodos de cotización. Si bien la institución de un estado tiene que sumar todos los periodos de cotización realizados en los diferentes estados para el acceso a la prestación o para la determinación de su importe, sin embargo, no va a pagar la totalidad de la prestación, sino la parte proporcional de ella que se corresponda con las cotizaciones acreditadas en ese estado. ¿Qué significa? Si tomamos el ejemplo, el último, que son los 10 años en Portugal y los 10 años en Perú, significa que tú al activar eso vas a obtener los beneficios, pero 10 años de Perú que van a ser pagados por Perú va a pagar la cotización de 10 años y se va a sumar a 10 años pagados en Portugal. Vas a recibir los 10 años de Perú y se va a activar el convenio con las dos instituciones de seguridad social de ambos países para que puedas recibir desde Perú esas cotizaciones que tú hiciste, y las de Portugal van a ser el equivalente y el prorrateo a 10 años de trabajo en Portugal. No significa que te van a pagar los 20 años como si hubieras trabajado en Portugal, o si tienes 8 años en Portugal y 22 años en Perú, van a sumar 30 y te van a pagar la jubilación completa en Portugal. No, te pagarían los 22 años de Perú y los 8 años de Portugal. Vas a recibir aquí muchísimo menos de la pensión de Portugal que normalmente la gente recibe, pero se complementa con tu pensión de Perú. ¿Y cómo se activa este convenio? ¿Cómo haces para que cuando llegues a la edad de 66 años y 4 meses que está la jubilación de aquí de Portugal, pongámosle un ejemplo que estás en Portugal y sigamos con el ejemplo de Perú y Portugal, significa que llegaste a 66 años y tienes 10 años trabajados y cotizados en Portugal y los 15, vamos a ponerle 15 años en Perú. Llegaste a 25 años. Entonces, si estás en Portugal, la Dirección General de Seguridad Social va a activar, te vas a poner en contacto con ellos y ellos son los que van a activar el convenio.
tú debes haber dejado todo listo en Perú para que todo esté al día. Y ellos van a hacer la conexión con el ente regulatorio de seguridad social en Perú para que se active el convenio y tú puedas recibir desde Perú tu pago por tus semanas cotizadas en Perú y aquí lo vas a recibir por seguridad social. Si estás en España, es en el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Mismo caso, idéntico. Vas a recibir por Perú lo que corresponde por Perú y vas a recibir por España lo que corresponde por España. Entonces, este es un punto muy importante porque muchas personas creen que es que van a recibir una jubilación completa del país donde se encuentran. Van a recibir una jubilación en euros en España por los 20 años que tuvo en Colombia, en Chile, en Venezuela, en Argentina y sumándole a los 10 años que tuvo en España. O sea, una jubilación de 30 años, oye, voy a recibir 1.000 euros, 1.200 euros. No, va a ser parte en pesos argentinos y va a ser parte en euros en España o también en el caso de Portugal. Eso es uno de los casos y uno de los ítems más importantes que debes tener en cuenta, de que no es eso lo que el común de las personas a veces piensa. Pero lo importante es que sí hay un convenio y que se puede activar y la manera de activarlo es muy sencilla porque lo haces desde estas instituciones en España o en Portugal. En el caso de los venezolanos, es importante tomar en cuenta esta información que te estoy colocando aquí al lado. Aunque Venezuela no suscribió, porque sí hay una intención, Costa Rica y Venezuela son dos países en Latinoamérica que aún no se han integrado al Convenio Iberoamericano de Seguridad Social que acabamos de observar anteriormente, pero que Venezuela como tal sí tiene un convenio, como puedes ver aquí, que fue el suscrito el 12 de mayo de 1988 con España. Entonces significa que Venezuela tiene un convenio directo con España. Y ojo también, muchos de los países que están en el convenio iberoamericano tienen convenios directos suscritos con España y con Portugal. Argentina tiene convenio con España. Colombia tiene convenio con España y con Portugal de manera directa. Pero lo importante es que se activa el convenio iberoamericano. Pero si el convenio directo entre los dos países es mejor, se debe activar el convenio directo. Así que hay que revisar muy bien caso por caso, porque si el convenio de tu país directo hacia España o hacia Portugal mejora tus condiciones de ingreso, es preferible activar ese y no el convenio iberoamericano. En ese punto hay que ser muy preciso para activarlo. En el caso de los venezolanos, como no están en el convenio iberoamericano, deben activar este convenio en España. Lamentablemente en el caso de Venezuela, y es triste saberlo, la pensión en Venezuela llega a ser de 3 euros. Pero todos los venezolanos que están en España o que llegan a España tienen que saber que existe una posibilidad en la cual muchas personas ya lo han logrado y han activado con el gobierno español para que se les reconozca la pensión mínima de España. O sea, que aunque hicieron vida en Venezuela durante 25 años y trabajaron en España 5, 6 o 7 años, les suman las semanas, pero no les pagan los 3 euros, sino que les llevan a la pensión mínima en España. Es un logro muy grande que han tenido miles de personas, ya miles de venezolanos que han llegado a España o españoles que trabajaron muchos años en España y en Venezuela y regresaron a España. Este es el caso de los venezolanos en España. En el caso de los venezolanos en Portugal, lamentablemente hay un convenio, pero que Venezuela no siguió respetando como tal y por ende no está activo. En el caso de los venezolanos en Portugal, lamentablemente el convenio que ustedes, algunos van a indicarme, déjalo en los comentarios, que sí existe ese convenio como tal, pero la respuesta es de que no está vigente.
no está activo porque Venezuela no lo ha seguido respetando como tal. Quería no dejar de pasar este caso porque ya vimos en el anterior video que la colonia venezolana es una de las más grandes en Portugal y una de las más grandes en España, y quería darles esta información para que la tengan bien clara. La información que te acabamos de dar está en el site oficial de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Así que no debes dejar de revisar esta información en el site oficial, porque seguro que hay cosas más particulares en tu caso que quieres ver, que quieres revisar. Nosotros damos la información que aparece aquí en el site oficial. No pretendemos ser abogados laborales o darte una información legal absoluta, porque para ello, si es un caso más profundo, tu caso en particular, debes dirigirte a Seguranza Social o a algún abogado laboral que te pueda ayudar. Pero estamos seguros que esta información va a ser muy importante para ti, porque ves que sí puedes lograr el derecho de que tus años cotizados en tu país de origen no se pierdan y los puedas disfrutar aquí en Portugal o en España. También muy importante que esos años que tú laboras en Portugal o en España, si regresas a tu país de origen, llegaste aquí de 40 años y duraste 10 o 15 años en Portugal o en España, regresas a tu país de origen, esos 15 años que trabajaste aquí en Portugal o en España vas a poder ser cotizados van a poder ser sumados para que tu jubilación en tu país de origen sea activada y te paguen esos 15 años que tienes en Portugal o en España. Así que muy importante eso y no dejes de tomarlo en cuenta. Esta es información muy valiosa, así que no te quedes con ella, no te quedes con este video. Debes circularlo, compartir este video para que todas las personas que ya están en Portugal, que ya están en España, que quieren venir o que están por venir, puedan tener esta información, dejar sus cosas arregladas de seguridad social en su país de origen, o si ya están aquí sepan cómo activarlo. No te quedes con el video, circúlalo. Recuerda que en Latino Europeos en Instagram estamos ya desde hace ya un par de años y tenemos mucha información como esta y mucha más de otros aspectos. Así que no dejes de sumarte a Latino Europeos en Instagram. Y aquí en YouTube, no solamente veas el video, suscríbete porque con eso nos ayudas a crecer cada día más y con eso poder tener mejor información para ti y para todas las personas que necesitan tener éxito aquí en estas tierras de Europa. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo video. Millones de éxitos.